Civil, quien va a exponer la creencia bases controversiales en licitación y concurso de obras públicas de gran interés. Permítanme resumir su hoja de vida. El ingeniero Díaz, él es ingeniero civil graduado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, gerente general de Acruz y Tapia, ingenieros SAC desde 1994 y presidente de la constructora Acruz Tapia también, SAC, desde el 2003 hasta la fecha. Maestro en gerencia en la construcción moderna y doctor en ingeniería civil. Su trayectoria profesional destaca por su actividad y participación en la supervisión de obras a nivel nacional e internacional. Las obras que se supervisan son las viales, sanitarias, energéticas, hidráulicas y la ejecución de otras edificaciones de gran importancia. Profesional reconocido como asesor del capítulo de estudiantes en el Congreso Nacional de Concreto ACI UNFB del 2004 al 2009. Obtuvo en este último el trofeo de oro del primer lugar. Acreedor de distinciones como líder mundial en administración de negocios, así como otras otorgadas por el Colegio de Ingenieros. Tenemos más información de su vida, pero profesional, creo que sería extenso estar haciendo mención. Vamos a tener en esta oportunidad, pero la conferencia que yo varias veces le pedí al ingeniero que pudiera poner a disposición de todos los ingenieros civiles, porque es de gran importancia. Vamos a recibir al ingeniero un voto de aplausos y si me acompañan. Bien, buenas noches con todos. Vamos a tratar un tema que, como a ustedes les consta, es bastante polémico en la actualidad. Bases controversiales en licitaciones y concursos de obras públicas. Vamos a enmarcarnos en las licitaciones convocadas dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. No vamos a tratar por el momento, en la conferencia de hoy, el tema de los procesos licitarios llevados a cabo por organismos internacionales como la OEI, OIM, UNOPS, que también es bastante controversial, pero debido a la magnitud del tema que nos ocupa hoy, ese otro tema lo veremos en otra oportunidad. Antes de ver el estudio de casos, es importante hacer un resumen de la base legal y el marco teórico de nuestras licitaciones. En primer lugar, los procesos de selección. Como ustedes muy bien saben, para ejecución de obras tenemos licitaciones públicas, tenemos adjudicaciones directas públicas, adjudicaciones directas selectivas, adjudicaciones de menor cuantía y las licitaciones públicas con calificación previa. La ley anual del presupuesto y los diversos artículos de la ley y reglamento nos dan los montos que anualmente van variando para cada tipo de proceso de selección. Del mismo modo tenemos los rangos para los concursos públicos, adjudicaciones directas públicas, adjudicaciones directas selectivas y menor cuantía para el caso de las supervisiones de obras. A su vez, nuestra ley y reglamento establece 13 principios por los cuales se deben regir los procesos de selección. Dentro de estos 13 principios, los más importantes y los que causan controversia, que es el tema de hoy, son los principios de libre concurrencia y competencia, los principios de razonabilidad y el principio de transparencia.
¿Cuál es el artículo que está generando las polémicas? Es el artículo 13 de la ley y el artículo 11 del reglamento. Estos artículos establecen que las especificaciones serán realizadas por el área usuaria de la entidad, en coordinación con el órgano encargado de las licitaciones. Estos artículos dicen que la entidad deberá evaluar las alternativas técnicas y ver las posibilidades que ofrece el mercado, permitiendo la amplia concurrencia y pluralidad de postores. A su vez, este artículo 13 y el artículo 11, el artículo 13 de la ley y el artículo 11 del reglamento, dicen que se debe evitar incluir en las bases requisitos innecesarios cuyo cumplimiento favorezca a determinados postores. Entonces, estos artículos son los que están generando en estos momentos muchas controversias, muchas molestias entre los diversos operadores de la norma, como son los contratistas y consultores de obras públicas. El artículo 12 del reglamento complementa los artículos mencionados anteriormente y establece que las entidades, para elaborar sus especificaciones, sus requisitos, deben hacer un estudio de posibilidades que ofrezca el mercado. Y, entre otras cosas, se debe asegurar que los requisitos que pongan las bases deben asegurar la existencia de pluralidad de postores. Igualmente, el artículo 43 del reglamento establece los métodos de evaluación de propuestas. Y el reglamento dice que las bases deben ser objetivas y congruentes, ¿no? Los criterios de calificación deben ser objetivos y congruentes, deben sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y que se debe calificar lo que supere los requerimientos técnicos mínimos sin desnaturalizarlos. Luego, el artículo 46 del reglamento nos da los factores de calificación para las consultorías de obra, para las supervisiones. Y, como ustedes saben, el reglamento establece que se va a calificar 3 rubros: la experiencia del postor, la experiencia del personal y un rubro de mejoras a las condiciones previstas en las bases. Dentro de la experiencia del postor se califica 2 rubros: la experiencia en la actividad, es decir, obras en general, y otro rubro, la experiencia en la especialidad, las obras similares al objeto de la convocatoria. Y establecen un rango de facturación dentro de un periodo de tiempo. De la misma forma, el artículo 47 del reglamento establece los criterios de evaluación para las licitaciones, adjudicaciones directas públicas y menor cuantía derivadas para las ejecuciones de obras. Del mismo modo, contempla 3 factores: la experiencia del postor, la experiencia del personal propuesto, el cumplimiento de la ejecución de las obras. Para el caso del postor, especifica la experiencia de obras en general, dando un determinado monto en un determinado lapso, y también las obras similares al objeto de la convocatoria. Tanto en consultoría de obras como en licitaciones para la ejecución de obras, dentro de los factores del personal, además de calificarse las experiencias, se califican las capacitaciones del personal. Muy bien, continuando con esta introducción, desde el artículo 50 hasta el artículo 77, nuestro reglamento establece todos los pasos desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la UNAPRO de un proceso licitario. Dentro de todos estos articulados es trascendental el artículo
54 y 55 relacionados con la formulación y absolución de consultas, el artículo 56 y 57 relacionado con la formulación y absolución de observaciones a las bases, y el artículo 58 relacionado con la elevación de observaciones. Y finalmente, dentro de este marco teórico introductorio, el artículo 61 del reglamento establece los requisitos de admisión de las propuestas. Indica que para que una propuesta sea admitida deberá cumplir y acreditar la documentación de presentación obligatoria que se establezca en las bases y los requerimientos técnicos mínimos que constituyan las características técnicas, normas reglamentarias y cualquier otro requisito establecido como tal en la base. Entonces, dentro de todo este marco legal está ocurriendo que, al amparo del artículo 13 de la ley y el artículo 11 del reglamento, muchas entidades públicas, la mayoría de entidades públicas, están publicando bases totalmente desproporcionadas, incongruentes con el objeto de la convocatoria. Y en contra de lo que dice la ley, que la ley exige que haya pluralidad de postores, aparentemente las bases están dirigidas a determinados postores. Y es tanta la molestia de los operadores de la norma que, si vemos nosotros las estadísticas de las elevaciones de bases al OCE, al Organismo Superior de Contratación del Estado, ustedes pueden ver en las licitaciones públicas un crecimiento del porcentaje de bases elevadas al OCE, especialmente en los últimos 3 años. Y de la misma forma, en lo que se relaciona con la supervisión, ¿no? Siendo un tanto más crítico este tema, porque en la supervisión, siendo el promedio histórico de bases elevadas al OCE un 12%, estamos llegando en el año 2011 a un 27%, en el 2011 27%, en el 2012 30%, y a septiembre de este año estamos con un 29%, lo que a fin de año deberemos batir los récords y estaríamos llegando pues a un peligroso más del 40% de bases elevadas. Entonces, tanto en obra como en supervisión hay una preocupación de todos los postores, contratistas y consultores respecto a estos artículos controvertidos. Entonces, ¿qué está pasando? Al amparo de estos artículos, del artículo 13 de la ley y 11 del reglamento, por ejemplo, nosotros podemos encontrar que para una obra, la obra del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Huanta, las bases definen como obra similar y establecen como requisitos técnicos mínimos para que una empresa pueda ser postor, para que le admitan su propuesta, tiene que cumplir con todas esas características. Es una obra de saneamiento, una obra de agua potable y alcantarillado, y las bases dicen que solamente se van a calificar las obras que tengan todas esas características. No alguna de ellas, tienen que tener todas. Una bocatoma tipo barraje fijo, mínimo 4.5 metros de longitud. Línea de conducción de tubería de hierro dúctil y PVC, mínimo 7,5 kilómetros de longitud. Un reservorio apoyado de 1.250 metros cúbicos, ¿no? O sea, ni siquiera vale un reservorio elevado. Tiene que ser apoyado. Y tiene que ser de, como mínimo, un volumen de 1.250 metros cúbicos. O sea, si hay un reservorio de 1.200 metros cúbicos, no vale. Y de la misma forma, estamos hablando que la obra que el postor pretende acreditar como similar debe tener además 1.000 unidades de conexiones domiciliarias de agua potable,
debe tener un emisor de aguas residuales con una tubería de PVC, con una longitud de 9 kilómetros, y que todas esas obras deben tener como mínimo el 15% del valor referencial, ¿no? Entonces, esto es absurdo, ¿no? Es desproporcionado, es incongruente. Si la norma ya dice que se calificará al postor de acuerdo a su facturación de tantas veces el valor referencial, una obra similar, y siendo una obra similar, cualquier obra de agua potable y alcantarillado, entonces resulta desproporcionado, incongruente, abusivo inclusive, que en la base se pidan todas esas características. No debe tener ni siquiera la mayoría de ellas, debe tener todas. Entonces, los procesos licitarios se están convirtiendo en un concurso de componendas para ver quién, qué o qué postor llega primero a la entidad y pone sus bases, ¿cierto? Entonces, y no solamente se va a calificar esa obra similar al postor, sino también a todos los profesionales que van a intervenir en el plantel del contratista. Y todos los profesionales deben acreditar también haber supervisado todo eso en una sola obra, no alguna de ellas, todas. Por ejemplo, en estas bases tenemos un primer cargo que es el gerente de obra. Entonces, el gerente de obra, además de cumplir con tener esas obras similares con todas esas características, debe tener maestría en gerencia de la construcción, debe tener posgrado en redes de agua potable. El ingeniero residente, además de cumplir con todas esas obras, con todos esos requisitos, debe tener maestría en estructuras hidráulicas y saneamiento. El ingeniero asistente de obra debe tener maestría en estructuras, además de tener todas las obras que hemos visto. De la misma forma, el ingeniero especialista en hidráulica debe tener su maestría en hidráulica. Y así para todos los especialistas, el ingeniero de mecánica de suelo, de impacto ambiental, al especialista de plantas de tratamiento, a todos les piden sus maestrías en su respectiva especialidad. Pero habría que ver si esta entidad, al elaborar las bases, hizo el estudio de mercado, ¿cierto? Y comprobó que hay diversos profesionales, ¿cierto?, que tienen su maestría y que tienen todas esas obras que hemos visto. ¿No? La norma exige que las entidades previamente deben hacer el estudio de mercado. Si nosotros hacemos un estudio de mercado en estos momentos, lo más probable es que todos esos requisitos lo cumpla un solo postor, como está ocurriendo actualmente, ¿cierto? De una manera desproporcionada en estos últimos años, en estos últimos 3 años, se están dando la mayoría de monopros a un postor único. Todos los demás postores fueron descalificados, ¿no? Y estamos llegando inclusive al punto de que hay muchos postores, ven la base, ya ni compran bases, ¿no? ¿Para qué perder tiempo? Ya saben que es para alguien. Entonces se está desnaturalizando el espíritu de la ley de contrataciones, que dice que debe haber pluralidad de postores, los principios de libre concurrencia, los principios de transparencia. Entonces, esto es para una licitación pública que recientemente se ha convocado. Seguramente en la etapa de consultas, en la etapa de observaciones, muchos postores van a poner sus objeciones y el comité especial dirá: no, el artículo 11 de la ley y el artículo 13 del reglamento dicen que yo soy el único facultado para poner las condiciones. Y eso no solamente ocurre en las licitaciones públicas, también ocurre en obras chiquitas,
¿no? Como ejemplo, por ejemplo, traigo acá una adjudicación directa selectiva, también para supervisar unas obras de tratamiento de aguas servidas, donde lo crítico es en el personal, ¿no? Es una adjudicación directa selectiva, una obra menor a 180.000 soles, importante sí, pero no tan compleja como para pedir, por ejemplo, dentro del plantel profesional, al ingeniero residente, no solamente debe tener experiencia en obras similares, sino este ingeniero residente, según estas bases, debe haber desempeñado cargos de conducción del directorio de entes concesionados, ¿no? O sea, de una EMAPA, de una SEDA, el ingeniero residente debe ser aquel que haya formado parte de un directorio de estas empresas, ¿no? ¿Qué tiene que ver el ingeniero residente con tener una experiencia en directorio de estas empresas? Y ese es un requisito técnico mínimo. Igualmente se le pide como especialista en mecánica de suelos un ingeniero con maestría en geotecnia, y también se califica al maestro de obra, y al maestro de obra se le pide, por ejemplo, en la parte final, 10 contratos como expositor o capacitador en curso de construcción civil, ¿no? O sea, el maestro de obra está pues para dirigir a su plantel del personal obrero, ¿cierto? Para ejecutar la obra, las partidas diversas. ¿Qué va a capacitar el maestro de obra? Es absurdo, ¿no? Entonces, casos como estos están ocurriendo, se ha hecho ya costumbre, risibles, ¿cierto?, desproporcionados, incongruentes, que transgreden los principios de transparencia, de libre concurrencia, libre competencia que establece el reglamento. Algunos podrían decir, sí, pues, pero son los requisitos de la entidad, ¿no? La entidad quiere asegurar, encontrar una buena empresa para que la obra se ejecute con éxito. Pero si nosotros vemos las estadísticas de las obras terminadas en su plazo, con respecto a los años anteriores, en realidad no ha variado nada, ¿no? Estas empresas que supuestamente ganan la buena pro, con maestrías, con las obras desproporcionadas, igual pues terminan con sus multas, con plazos mayores, con sus arbitrajes, ¿cierto? No cumplieron con todas estas propuestas, lo cual pues desnaturaliza los principios de la ley de contrataciones y su reglamento. Esta desproporcionalidad, por ejemplo, hace, ¿no?, lo absurdo, el hecho que cada entidad haga sus bases, donde aparentemente está dirigido para cierto postor. O sea, no se hace las bases para satisfacer la necesidad de la entidad, sino para satisfacer la necesidad de algún postor. Entonces, eso hace que, por ejemplo, encontremos, si hacemos comparaciones, encontremos criterios absurdos. Por ejemplo, tenemos 3 obras. Tenemos una adjudicación directa selectiva, una obra de 678.000 soles para construir un colegio, ¿cierto?, en la comunidad campesina de Tupac Amaru. Entonces, una adjudicación directa, 678.000 soles. Luego tenemos una licitación pública para construir una obra de edificación, también un hospital, de 4.200.000 soles. Y tenemos una obra para construir un hospital también por 77 millones de soles. Entonces, como cada entidad es libre de determinar sus especificaciones, sus requerimientos, está ocurriendo, por ejemplo, que siendo obras similares, una obra de edificación, cada una de ellas tenga una definición distinta. Pero eso no es lo grave. Lo grave, en principio, es, por ejemplo, el plantel profesional. En la obra chiquita, en la adjudicación directa selectiva de 678.000 soles,
piden un plantel profesional conformado por un residente, un asistente de obra, un administrador de obra, un especialista en instalaciones sanitarias, un especialista en instalaciones eléctricas, un especialista en suelos. Y una obra 6 veces mayor no pide tanto plantel profesional, pide solamente 3. Y esa obra chiquita, la de 678.000 soles, pide casi el mismo plantel profesional de una obra de 77 millones de soles, como ustedes pueden ver. Pero esto no es todo. Si pasamos a ver los requerimientos técnicos mínimos, en esa obra chiquita, la de 678.000 soles, al residente, ¿qué cosa le pide como requisito técnico mínimo? Que tenga maestría, ¿no? Maestro en ciencias e ingeniería, con mención en ingeniería estructural, ¿no? En la obra de 678.000 soles. Y no solamente eso, también debe ser maestro en ciencias con mención en dirección de la construcción, ¿no? 2 maestrías para una obra de 678.000 soles. ¿Y qué piden en la obra de 77 millones de soles? Ninguna maestría, ¿no? Absurdo. No por la obra grande, sino por la obra chica. Las maestrías en todo caso se debería pedir pues en la de 77 millones de soles. Y no contento con las maestrías, en esa obra chiquita también piden diplomados en gestión de proyectos. Y no solamente cualquier diplomado en gestión de proyectos, sino bajo la metodología del Instituto de Gerencia de Proyectos. ¿Cierto? Entonces, en la de 678.000 soles, requisitos desproporcionados que no se condicen con otras obras de mayor magnitud. En esta misma obra, en esta obra chiquita, al ingeniero especialista en instalaciones sanitarias, también le piden su maestría. Maestría en ciencias e ingeniería con mención en gestión ambiental. En la otra obra, en la licitación pública, 4 veces más no piden, y tampoco piden en la de 67 millones de soles, ¿no? Al sanitario, con su maestría en ciencias e ingeniería con mención en gestión ambiental. Entonces estamos viendo una desproporcionalidad total, o sea, estamos llegando a procesos licitarios absurdos. Pero sin embargo, cuando los postores hacen sus consultas, ¿cierto? No lo acogen. Hacen sus observaciones, no lo acogen. Pagan su tasa y van al OCE. Lo que está ocurriendo es, lamentablemente, el OCE le dice, y yo no tengo la culpa, la ley y el reglamento dicen que las entidades definen sus características, sus requerimientos técnicos mínimos, yo no me puedo meter, son las necesidades de ellos. Entonces, ante esas respuestas, estamos encontrando que cada vez más los procesos licitarios se están convirtiendo en procesos incongruentes, desproporcionados, absurdos, que transgreden pues los principios de transparencia, incluso los principios de moralidad que establece nuestra normatividad. Pero alguien podría decir, sí pues, no, la chiquita, la mediana y la grande son distintas entidades, y por eso podríamos encontrar diversos requisitos. Entonces, bueno, vayamos a una misma entidad. Entonces tenemos acá, por ejemplo, 4 obras convocadas por una misma entidad, de obras parecidas, ¿cierto? Obras de edificación, una obra de 1.500.000 soles, otra obra de 2.273.000 soles, otra obra de 980.000 y otra de 1.000.000. Entonces, si nosotros vemos en las bases, en los términos de referencia, a qué le llaman obras similares, nosotros vemos distintas definiciones, ¿no? Para obras de edificación, distintas definiciones. Por ejemplo, la tercera y la cuarta fila son colegios
tienen distintas definiciones. No solamente eso, sino también en cuanto a el plantel profesional. Si nosotros vemos las bases de esta misma entidad, para obras similares, al residente pues le piden en una obra un requisito, en otra obra otro totalmente distinto, que no se condice con la real necesidad de la entidad, el área usuaria. Se entiende que el área usuaria define sus necesidades y sus necesidades deben ser congruentes, deben ser, para las obras de edificación deben ser similares en todas las obras de edificación, para las obras viales similares en todas las obras viales que ellos convocan, pero no, son distintas, ¿cierto? En la primera obra, por ejemplo, al ingeniero residente le piden estudio de especialización en residencia y supervisión de obras, posgrados, maestrías o diplomados. En la otra obra, también similar, ya no le piden estas cosas, sino le piden experiencia en valorizaciones y liquidaciones de obra, diplomado en contrataciones del Estado. En la otra obra ya no le piden ninguna de las dos, le piden capacitación en programas de entrenamiento de salud, seguridad y prevención de pérdidas, ¿no? Y no uno, sino mínimo 3 certificados. Y en la cuarta obra no piden requerimientos similares a las otras 3, sino otras totalmente distintas. Y se trata de la misma entidad y se trata de una obra similar, una obra de edificación. Entonces, cuando elevamos las bases y cuando las entidades nos responden, no, pero esas son mis necesidades, esos son mis requisitos, y la ley me faculta que yo soy el único que lo puedo decidir, ¿no? Entonces vemos sus necesidades, requisitos totalmente distintos entre sí, que, como repito, no son requisitos para cobración de la entidad, sino son requisitos para, pues, en un postor vivo, en la primera hora hay un postor, en la segunda otra hay otro postor, ¿cierto? Y en eso se está convirtiendo, en estos momentos, nuestros procesos licitarios. ¿Cuál es lo grave? Lo grave es que en uno de estos procesos, ¿de acuerdo?, un postor justamente denuncia eso. Un postor dice, señor, ¿sabe qué? O sea, lleva su taza a loza y dice, ¿qué está pasando acá? Esta misma entidad está pidiendo para sus obras, para las distintas obras, distintos requisitos. Y este postor dice, inclusive, aparentemente se está favoreciendo a determinados postores, ¿no? Y si ustedes ven la respuesta de el OCE simplemente dice, bueno, ese es el requerimiento de la entidad y no me están adjuntando pruebas, por lo tanto no digo nada, la base queda integrada como ustedes están viendo. Podría ser que, bueno, las 4 obras sean parecidas, pero cada uno tenga su particularidad, ¿cierto? Y que esas particularidades de repente hacen, pues, que haya distintas necesidades. Entonces, le damos el beneficio de la duda. ¿Está bien? Entonces vamos a otro proceso de otra entidad y vamos a analizar una misma obra. Por ejemplo, tenemos una obra, la construcción de la Costa Verde, tramo Callao, una obra importante por su magnitud y también por la trascendencia del resultado de esa obra, y vemos que la misma entidad, para la misma obra, utiliza conceptos distintos para la obra. Mientras para la licitación pública de los contratistas define como obra similar las obras de construcción y o ampliación y o rehabilitación y o mejoramiento de vías urbanas, avenidas o vías de evitamiento, o vías periféricas, o anillos viales, o vías expresas, con pavimento asfáltico, en caliente,
de 2 vías con 2 carriles. Esa definición ya de por sí es desproporcionada, ¿cierto? Vamos a hacer una vía urbana, importante sí, pero debe ser vía urbana, 2 vías, 2 sentidos, con carpeta asfáltica. Perfecto, ya esa puede ser la necesidad de la entidad y eso deben cumplir los contratistas. Pero si vemos los requisitos para la supervisión de esa misma obra, ya no hablan de la obra urbana, de las vías periféricas, de las vías de evitamiento con doble carril, 2 vías, carpeta asfáltica, sino dicen que son válidas las obras de rehabilitación, mejoramiento, pavimentación de carreteras a nivel de carretera asfáltica en caliente. Pero para la supervisión no solamente se debe cumplir ese requisito, sino además deben haber supervisado obras portuarias que incluyan rompeolas, protección de taludes, dragados, rellenos. Y no solamente eso, tienen que haber sido ejecutados en el litoral peruano. Entonces, era tan trascendente que la obra tenga rompeola, protección de taludes, dragado, ¿por qué no pidieron al contratista? En la base del contratista. Si es la misma obra. Entonces, ¿qué está pasando? Ya no es la aplicación del artículo de la ley, el artículo 13 de la ley y el artículo 11 del reglamento, ya no es eso, sino, bueno, ¿qué se puede concluir? No son necesidades de la entidad, son necesidades distintas. El área usuaria está definiendo una misma obra, de manera totalmente distinta. Y si comparamos con las bases que se convocaron para el estudio de esta obra, entonces vemos que es totalmente distinto a las otras dos. ¿Cierto? Para la misma obra. Y lo mismo ocurre para el plantel profesional, no solamente para los postores, sino también para el plantel profesional. Simplemente para comparar, por ejemplo, el residente con el jefe de supervisión. Igualmente al residente le piden haber trabajado como 2 años como residente o como jefe de supervisión o como inspector en ejecución de obras similares, ¿no? Es decir, la vía de evitamiento, la obra urbana, doble carril, 2 vías, doble sentido, carpeta asfáltica. Para el jefe de supervisión no le piden eso, le piden carreteras asfaltadas. Y a su vez también al jefe le piden su maestría, ¿cierto? Si la maestría era tan necesario para el jefe de supervisión, ¿por qué no fue necesario para el residente? Del mismo modo tenemos nosotros los requerimientos para el ingeniero de suelos y pavimentos. Igualmente piden experiencia de 2 años en obras similares, y las obras similares ya fueron definidas para los contratistas: obras urbanas, doble carril, 2 vías, carpeta asfáltica en caliente. Y para la supervisión le piden no solamente ahora ya las carreteras, ¿cierto?, sino también debe haber sido jefe de supervisión de obras portuarias, que incluyan rompeolas, dragados, rellenos, etc. Y lo mismo ocurre pues para el resto de profesionales, con el añadido que, por ejemplo, para la supervisión piden al especialista en trazo, topografía y diseño vial, al contratista no lo piden. A la supervisión le piden el especialista en hidrología y drenaje vial, al contratista no lo piden. O sea, la entidad tiene una necesidad distinta para una misma obra. Igual ocurre para los otros especialistas. Pero, ¿qué es lo que pasa?
¿Qué dicen los contratistas en sus consultas, en sus observaciones? Los contratistas dijeron, me estás pidiendo una obra urbana de doble vía, doble sentido, pero ¿sabes qué? Una carretera también es similar, ¿no? Porque tienen componentes parecidos, tienen su movimiento de tierra, su base, tienen su carpeta asfáltica en caliente también, tienen sus obras de arte, tienen sus puentes. Y los contratistas dicen, señores, que esto también sea similar. Y la entidad responde, no, tiene que ser, la carretera no es lo mismo, es distinto una obra urbana que tenga doble carril, doble vía. Por ejemplo, en esa licitación, un contratista, Altesa, dice, queriendo ampliar, dice Altesa, que las obras similares son la construcción o ampliación o rehabilitación o mejoramiento de vías urbanas, avenidas o vías de evitamiento, o vías periféricas o anillos viales, o vías expresas o corredores viales, con pavimento asfáltico en caliente, con 2 vías, con 2 carriles, 2 fajas cada una. Y este contratista dice, tomando en cuenta que la licitación es una obra de construcción de calzadas con pavimentos asfálticos, solicitamos se sirvan a ampliar dicha definición, considerando también como obras similares a la construcción, ampliación o rehabilitación de carreteras a nivel de Bacán Caliente. Y le responden, no, carretera no es similar. Entonces, si carretera no es similar, ¿por qué a la supervisión sí le piden carreteras? Y no le piden las obras urbanas. Y no solamente este postor, de la misma consulta hace INCOT, la misma consulta hace la constructora Málaga, la misma consulta hace varios contratistas, y en todas le responden, no, carreteras no es lo mismo que una obra urbana. Sin embargo, en la supervisión, una carretera sí es lo mismo. Entonces, como ya les dije, los procesos licitarios se están desnaturalizando. Se está perdiendo el espíritu de la norma, los principios de la ley, los principios de libre competencia, libre concurrencia, transparencia, no se están cumpliendo, se están perdiendo. Tenemos otras bases, por ejemplo, ¿no? Porque podría entenderse que ya de repente pues una entidad por el apuro se le pasó, ¿cierto? Y que de repente en las otras entidades, en todas, sí se está respetando como obra similar, tanto para los contratistas como para los supervisores, la misma definición. Si nosotros nos damos el trabajo de revisar el SEACE, las obras, los requisitos técnicos mínimos y los factores de calificación de una misma obra, para la licitación y para la supervisión, más del 90% piden, tal como hemos visto, requisitos totalmente distintos. Lo que niegan a los contratistas, sí le piden a los supervisores como obra similar, y viceversa. Otro caso, por ejemplo, es las obras de agua potable para Pasco. Entonces ustedes están viendo, bueno, ahí tienen las incidencias de las obras, y veamos los requisitos, las definiciones de obra similar, tanto de las licitaciones públicas de obra como de la supervisión. Si nosotros vemos la definición de obras similares para la licitación de la obra, entonces estamos encontrando una definición: obra de saneamiento, construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, reservorios, ejecución de redes de conducción, construcción de colectores, etc. Y esa misma definición debería pedirse para la supervisión, porque se trata de la misma obra. Y ustedes están viendo requisitos parecidos, pero en realidad son distintos, ¿cierto? Le piden obras de habilitaciones urbanas, ¿cierto? Para los contratistas no vale habilitaciones urbanas.
sistemas hidráulicos con equipos de bombeo. A los contratistas no le piden sistemas hidráulicos con equipos de bombeo, lo cual pues niega lo que las entidades dicen que son sus necesidades, que ellos piden eso porque son sus necesidades, quieren cumplir con el objetivo de la obra. De la misma forma, en esta misma obra hay requisitos totalmente distintos para el residente y para el jefe de supervisión. Para el residente, por ejemplo, le están pidiendo que sea un ingeniero civil o sanitario, ¿de acuerdo? En cambio, al supervisor solamente le piden ingeniero civil. El sanitario no. Y no solamente debe ser ingeniero civil, sino también debe tener su grado de maestría. Si el grado de maestría era tan fundamental, entonces ¿por qué no le piden también al residente su grado de maestría? Lo mismo ocurre con los otros especialistas. Con una infracción adicional, ¿no? Ustedes saben que el reglamento establece que el supervisor debe reunir iguales o superiores calificaciones que el residente. En esta base, por ejemplo, al residente le piden una experiencia de 3 años en horas similares y al jefe de supervisión le piden 2 años en horas similares. Se está transgrediendo el reglamento. Al jefe de supervisión le piden, además, su doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible, ¿no? Si el tema del doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible era trascendental, entonces ¿por qué no le pidieron también al residente? ¿No? Hay 3 residentes, piden 3 residentes, lo cual también es una infracción. ¿Quién va a anotar el cuaderno de obra? Son 3 residentes, debe haber uno solo. Y a ninguno de esos 3 residentes le piden el doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible, ¿cierto? Y el jefe de supervisión también debe tener su maestría en gerencia de proyectos. Si era trascendental esa maestría, ¿por qué no le piden al residente? Y lo mismo, esa discrepancia nosotros podemos encontrar para los otros profesionales para esta misma obra. En el caso, por ejemplo, de el especialista en mecánica de suelos, página 44. Tenemos la experiencia de 1 año para el especialista de contratista. Tenemos 1 año también para el especialista en geotecnia. En cuanto a las capacitaciones, hay 2 niveles para el grado de maestría en ciencias con mención en ingeniería geotécnica, y al supervisor le están pidiendo su maestría también en ingeniería geotécnica, además de su diplomado en ingeniería geotécnica, ¿no? Ahí podemos ver que hay congruencia. A ambos le piden maestría, ¿cierto? Por lo menos acertaron en una. Muy bien. Luego tenemos otra obra, página 47, relacionado con el sistema de almacenamiento y regulación en el sector de la quebrada Coltani. Igualmente, vemos incongruencia en la definición de obras similares. Mientras que para los contratistas, la obra similar lo define como instalaciones tales como obras hidráulicas con fines de irrigación y o generación eléctrica y o minera que contengan trabajos de movimiento de tierras masivos, presas, diques, enrocados, bocatomas, canales de conducción, ¿no? En el caso de la supervisión simplemente dicen supervisión de obras hidráulicas o presas. Aparentemente es lo mismo, ¿no? Aparentemente es lo mismo, pero ustedes saben
que ustedes presentan su propuesta, ¿de acuerdo? Un contratista, pidiéndole todos esos requisitos, presenta su propuesta y simplemente dice lo que le piden a la supervisión, ¿no? Obras hidráulicas o presas, lo descalifica. El comité especial dice, no, yo definí como obra similar a aquella que tenga todos esos componentes. En esta misma obra vemos también para el plantel profesional requisitos incongruentes uno con otro. Para la misma obra, para el contratista, piden unos requisitos que son totalmente distintos que para el supervisor. Mientras que en este caso, esta obra es la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Piden un primer plantel profesional para aquellos que van a hacer el estudio definitivo, el expediente técnico, y otro plantel profesional para aquellos que van a ejecutar la obra. Para el jefe de proyecto, en la etapa de elaboración del expediente técnico, para el contratista, ustedes pueden ver, le piden un ingeniero civil o agrícola con 20 años de ejercicio profesional, mientras que para la supervisión le piden solamente ingeniero civil. Entonces, ¿por qué no el agrícola? Al jefe de proyecto le piden 20 años de ejercicio profesional, al supervisor le piden 15 años. Cuando el reglamento dice que el supervisor debe tener iguales o mayores calificaciones que el presidente. Entonces no son las necesidades de la entidad, ¿cierto? De repente el que hizo el lobby para el contratista, ese era su perfil de su residente. El que hizo el lobby para la supervisión era el perfil de su jefe de supervisión, y la entidad no se dio cuenta que estaba cometiendo infracciones relacionadas con la experiencia del supervisor, que tiene que ser mayor o igual que el plantel del contratista. Lo mismo ocurre con los especialistas, por ejemplo, en el caso del especialista en diseño estructural. Mientras que al contratista le piden unos ciertos requisitos, ¿de acuerdo? Al supervisor le piden otros que son totalmente distintos, parecidos pero son distintos. Se está dando el caso que, por ejemplo, si en la licitación de la obra, en el caso de un ingeniero de diseño estructural, un contratista presenta, donde aparentemente es lo mismo, las obras de la supervisión, que debería ser lo mismo, simplemente lo elimina. Tiene que ser con puntos y comas, tal como se pide en la definición del contratista, ni más ni menos. Y lo mismo ocurre, ¿cierto? Simplemente estamos demostrando que lo que ocurrió en una entidad no es casualidad, sino se repite en otra entidad y en una tercera o cuarta entidad, estos requisitos desproporcionados. Hay requisitos tan desproporcionados, ¿de acuerdo?, que en la obra que acabamos de ver, en la obra de irrigación de Coltani, ¿quién gana en el caso de el contratista? Gana una empresa Consorcio Coltani, conformado por GPO y la empresa contratista del Aqua. Y si vemos su plantel profesional, en su plantel profesional proponen al jefe de estudio, al ingeniero Juan Luis Caravi Restrepo. Este ingeniero es colombiano. Al especialista en diseño de presas presentan al ingeniero Luis Fernando Restrepo Vélez. Este ingeniero también es colombiano. Al ingeniero residente de obra presentan al ingeniero Ernesto Volpati Roldán, venezolano. Al especialista en movimiento de tierras, Freddy Alberto Montaño Proaño, venezolano. Al especialista
En costos y presupuestos, Ramón García Viadero, venezolano. Al especialista en geología y geotecnia, venezolano. ¿A qué monto ganó el contratista? Al 110%. ¿Cierto? Factor único. Entonces se cumplió con la norma, hubo un estudio de posibilidades que ofrece el mercado, un estudio de mercado para pedir todos esos requisitos desproporcionados y comprobar que en el Perú hay profesionales con esas características. No hay, pues no, porque todos son extranjeros. Entonces, no solamente se está perjudicando a las empresas peruanas, a un extranjero, sino también a los profesionales peruanos. Y este mal ejemplo de las obras grandes, pues lo siguen los chiquitos. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la página 62 otra obra. Es una adjudicación directa para construir un colegio en Pixi, en Lambayeque, donde si vemos las obras similares, por lo menos ya ahí sí es coherente, ¿no? Están pidiendo como obra similar, tanto para el contratista como para la supervisión, lo mismo. ¿Cierto? O sea, he tenido que buscar con lupa para encontrar eso, porque usualmente no es lo mismo, desproporcionado. Pero, si ya vemos ahora el plantel profesional, pues ocurre lo que ocurre en esas otras obras grandes que hemos visto. Mientras que para el contratista, al residente, le piden que tenga una experiencia de 4 años en obras similares y un curso de diseño en estructuras asistido por computadoras. En cambio, al supervisor le piden 2 años, por ejemplo, ¿no? Otra vez la transgresión a la norma. Si al residente le piden 4 años, el supervisor debe tener 4 años o más. Le piden 2 años. Y al supervisor le piden maestría en gerencia de obras, ¿no? Si era tan importante la maestría en gerencia de obras, se debió pedir también pues al residente. Y no solamente la maestría en gerencia de obras, sino también el diplomado en la ley de contrataciones, un diplomado en geotecnia y gestión ambiental, un curso de actualización en AutoCAD, ¿cierto? Al residente le piden su curso de estructuras, y al jefe de supervisión, entonces, ¿por qué no le pidieron estructuras si las estructuras eran tan importantes, tan imprescindibles? Entonces, vemos nosotros que en distintas licitaciones, de distintas entidades, en obras grandes, en obras chicas, está ocurriendo lo mismo. Lo mismo ocurre para esta obra con el caso de los asistentes y con el caso de los especialistas. Mientras, por ejemplo, al especialista en impacto ambiental del contratista le piden su doctorado en ciencias ambientales, ¿cierto? Doctorado en ciencias ambientales, al supervisor no le piden. Ni siquiera le piden un cursito de 10 horas en gestión ambiental. Al contratista, en esta ahorita le piden un especialista en mecánica de suelo con maestría en ingeniería geotécnica. Al supervisor no le piden. No piden al ingeniero especialista. Ni siquiera piden que haya pues un especialista, ya, que no tenga el estudio, pero que hay que sea especialista. Muy bien. Entonces estamos encontrando de todo. Pero ¿qué más pasa? ¿Qué más está pasando? Nosotros, en la página 67, por ejemplo, encontramos ya otra perla.
Hay una vía de aditamiento en el Cusco, ¿cierto?, que se convocó el año pasado, y resulta que la definición en la página 68 de obras similares es la misma que la del Callao, ¿no? Si tan cierto es que de acuerdo al artículo 13 de la ley y el artículo 11 del reglamento, cada entidad formula las especificaciones, los requerimientos técnicos mínimos de acuerdo a sus necesidades para cumplir sus objetivos, entonces encontramos que la misma obra similar en el Cusco, lo mismo se pidió en esta obra del Callao, ¿no? Dos obras distintas, son obras distintas evidentemente, ¿cierto? Pero encontramos la definición de las obras similares para el postor lo mismo. Y no solamente del postor, sino también del personal. Si en esta obra del Cusco vemos los requisitos del ingeniero residente para la etapa de calificación previa, estos mismos requisitos lo encontramos para el residente en la obra del Callao, lo mismo. Ustedes pueden apreciar lo mismo, ¿cierto? Lo mismo. Los requisitos técnicos mínimos, lo mismo. Los factores de calificación, bueno, ahí hay ciertas diferencias, pero en lo que es requisitos técnicos mínimos es lo mismo. Dos obras distintas, uno en el Callao, otro en el Cusco. ¿Quién ganó en el Cusco? Lo más probable es que quien gane en el Callao sea el mismo del Cusco, ¿cierto? Lo más probable. Y bueno, no sabemos si la base lo hizo la entidad o lo hizo el contratista. Lo mismo, no solamente para el residente, también para el gerente de producción, ¿cierto? Y lo mismo para el jefe de la oficina técnica. Lo mismo, con puntos y comas. Entonces, estamos viendo pues que se está desnaturalizando el tema de nuestros procesos licitarios. Debiendo las bases, las entidades, fomentar la pluralidad de postores, como dice la ley, fomentar la libre y amplia concurrencia de los postores, se está restringiendo. Muy bien. ¿Y qué hacemos pues, no? ¿Qué hacemos para solucionar esto? Entonces, ese es el tema. Lo primero que tenemos que hacer, lo más fácil diría, ¿sabe qué? Hay que cambiar la ley, ¿cierto? Hay que cambiar el reglamento. Hay una serie de situaciones que se presentan y una de ellas, por ejemplo, es que la mayoría de postores eleva las bases al OCE. El OCE, en cuanto a la experiencia de los profesionales, como siempre históricamente se pidió ese requisito, como que el OCE aprendió, y en lo que es experiencia de los profesionales muchas veces ajusta las bases en forma parcial, pero lo ajusta. Lo que he podido apreciar en los pronunciamientos del OCE es que en lo que es capacitaciones, mayormente el OCE no lo acoge, ¿no? Mayormente el OCE no acoge las observaciones de los postores. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros vemos, ¿no?, analizamos el conjunto de pronunciamientos del OCE y no los acogen, lo hace también muchas veces porque nosotros mismos, todos los operadores de la norma, no sabemos observar las bases, ¿cierto? Por ejemplo, si hay un requisito técnico mínimo donde al ingeniero residente le piden maestría en gerencia de la construcción, entonces muchos postores dicen, ¿saben qué? Que valga pues también la maestría en gerencia de proyectos, que valga también la maestría en ingeniería civil, que valga la maestría en dirección de empresas constructoras. Entonces ponen alternativas, ¿cierto? Inclusive muchos dicen, sugiero que el requisito técnico mínimo
se llama de esta manera. Entonces ponen su propia definición. Entonces no lo acogen, la entidad dice no, el artículo 3 de la ley y el artículo 11 del reglamento dice que yo soy el único que puedo definir, tú no eres nadie para definir mis necesidades. Entonces el postor va al OCE, el OCE evalúa y el OCE no acoge esa observación, ¿no? Porque si el OCE dice, si la entidad pide su maestría en gerencia de la construcción, yo como OCE no puedo decir a la entidad que también sea válido su maestría en ingeniería civil, su maestría en gerencia de proyectos, su maestría en dirección de empresas constructoras. El OCE dice, yo no soy quien para hacer los requerimientos de la entidad. El artículo 3 de la ley y el artículo 11 del reglamento dice que la entidad es el único facultado. Entonces, si nosotros, ¿no? Estamos hablando ya de qué hacemos, cuál es la solución, ¿no? La solución no va a ser cambiar la ley. Primero, con esta ley nosotros podemos utilizar otra estrategia. Entonces, si ya analizamos todos los pronunciamientos y vemos que el OCE recurrentemente dice eso, entonces nosotros debemos empezar a demostrar la desproporcionalidad. Hacer lo que hemos puesto nosotros, por ejemplo, en las diapositivas. ¿Por qué me pides doble carril, doble vía? ¿Cierto? También acéptame la carretera. Entonces el OCE dice, no, ese es su reglamento de la entidad. Entonces digámosle, pues oye, pero en la base de la supervisión sí vale la carretera, ¿cierto? Entonces ni siquiera tendríamos que ir al OCE. Ya estaríamos obligando a la entidad a que, bueno, estamos viendo que son para una misma obra requisitos distintos. Entonces, en ese caso, esa podría ser, digamos, una forma de solucionar este problema. Y de la misma manera, no tanto plantear alternativas a lo que nos piden en la base, porque nos van a decir, no, yo no soy quien, ni tú como postor, ni yo como OCE, para cambiar la necesidad de identidad, sino debemos demostrar en nuestras observaciones, debemos demostrar la desproporcionalidad, debemos demostrar la incongruencia, de tal forma que si no nos acogen, llega al OCE, entonces el OCE, que está conformado por abogados, cuando ya tenga criterio de ingenieros, de nosotros, cuando observemos bien las bases, entonces el OCE, como abogados, van a tener una ayuda para responder, para pronunciarse, seguramente dándonos la razón. Tenemos que demostrarle al OCE la desproporcionalidad, la incongruencia. O sea, no plantear alternativas, no decirle sustituye al residente con maestría en gerencia de la construcción con maestría en ingeniería civil, porque ya sabemos que nos van a responder, no, yo no puedo decidir por la entidad. Pero si le demostramos la equivalencia, si le demostramos, por último, si es desproporcionado la desproporcionalidad, entonces seguramente vamos a obtener mejores resultados. Lo más fácil de repente sería regresar a lo que decía la normativa anterior, donde no calificaban las capacitaciones, ¿no? Porque el problema es con las capacitaciones. O sea, ahora un ingeniero residente que sea experto, no solo tiene que estudiar un curso, ¿no?, que pidieron de una base, sino tiene que estudiar 20, 30, 40 cursos, porque si no, este residente no va a poder cumplir con los requisitos, ¿cierto? Entonces, un tema sería ese. De repente, como le digo, lo más fácil que se cambie esa norma. Sería lo más fácil. Pero es cierto también que las capacitaciones son importantes. Los diplomados, la maestría son importantes, eso sí, ¿no? ¿Qué mejor para el desarrollo de nuestro país, de nuestros profesionales, que tengamos profesionales con experiencia y actualizados? Sí, perfecto, ese es lo ideal. Pero que estas capacitaciones, estos diplomados, las maestrías, etcétera, sean pues razonables.
sean compatibles con el objeto de la convocatoria, sean compatibles con la obra, con las necesidades. Al residente le piden doctorado en medio ambiente, cuando en ese plantel profesional también hay un especialista en medio ambiente. Y a ese especialista en medio ambiente no le piden doctorado en medio ambiente, al residente sí. Entonces, demostrar la desproporcionalidad en sus observaciones. Oye, al residente le piden doctorado y al especialista no, ¿cómo es eso? Entonces, esa podría ser una solución. O sea, teniendo la ley, ustedes muy bien saben, una vez que los autores de la ley lo publicitan, la ley ya no es de ellos, la ley es de todos nosotros, ¿cierto? Y todos nosotros vamos interpretando, vamos perfeccionando la norma. No conviene tener una ley que cambia cada rato, tampoco. Tener la ley y con los criterios proporcionales, razonables, ir llegando a un estándar. De tal manera que en obras de edificaciones tengamos una definición única para un colegio, para un edificio institucional, un centro de salud, ¿cierto? Requisitos para el residente, para los especialistas del contratista de la supervisión, también similares para las obras de edificaciones, no tienen que variar mucho unas con otras. Igualmente en las obras de saneamiento, no encontrar lo que vimos al inicio, ciertos reservorios apoyados de tantos metros cúbicos, tuberías de tal longitud, de tal diámetro, tal material, sino que no sean específicos dirigidos a alguien, sino sean amplios. Pero eso lo vamos a lograr nosotros sabiendo observar, sabiendo consultar. Y no solamente eso, sino ustedes saben también que muchas veces cuando las bases integradas no recogen todo lo que se dijo en la consulta y observaciones, tenemos un mecanismo adicional que son las denuncias. El OCE en su pronunciamiento de repente dijo tal cosa, incorpora tal cosa en las bases y pese a que la entidad puede integrar la base, nosotros tenemos el mecanismo de la denuncia, ¿no? OCE, ¿sabes qué? Tú dijiste que hagan esto y los señores no lo hicieron. Entonces también denunciemos, también hagamos denuncias, presionemos. Una de las cosas, uno de los eventos de los requerimientos que hace muchas veces el OCE, el organismo supervisor, cuando los contratistas elevan sus bases, y muchas veces el OCE ratifica lo que está pidiendo la entidad, ¿no? Las maestrías, los tipos de obras, muchas veces ratifica lo mismo, pero cuando encuentra algún sustento en esas observaciones, el OCE dice, ¿sabes qué? Sí, es tu necesidad, pero ante esta queja, ¿no? ¿Qué es razonable? A ver, demuéstrame, pues ya. Tú pides maestría en tal cosa, tú publica en el SEACE, le dice el OCE al comité, a la entidad, publica en el SEACE el estudio de mercado, donde hayan tantos ingenieros con maestría, ¿no? Tantos ingenieros con doctorado, tantos ingenieros con tales y tales requisitos. Sustentan. Muchas veces las entidades, bueno, cumplen con el sustento, porque si no, el OCE no da pase para que prosiga el proceso, pero muchas entidades pues hacen su informe, pero ahí quedó. O sea, pueden hacer cualquier tipo de informe, lo cuelgan y ahí quedó. Para el OCE es suficiente. El OCE pidió, justifica, si quieres que quede ese requisito, justifícalo y públicalo en la SEACE. Y el OCE ya no revisa que si es razonable o no es razonable. Quienes tenemos que hacer somos nosotros, los operadores, revisar ese estudio de mercado y presentar la queja y la denuncia al OCE. Por ejemplo, en unas bases ocurrió eso y la entidad pues sustentó para qué se requería la maestría,
Por ejemplo, al residente le dicen es importante la maestría porque el residente tiene que analizar y diseñar obras civiles, ¿no? Y ustedes saben que el residente no va a diseñar nada, o sea, el residente va a construir una obra de un expediente técnico que ya está hecho. Un expediente técnico que ya fue hecho por un proyectista, fue aprobado por un supervisor del estudio, ¿cierto? Fue aprobado por la entidad, ya no hay nada que diseñar, pero sin embargo dentro de los sustentos, cuando le dicen al residente, oye, ¿por qué pides maestría en ingeniería estructural? Y le dice, no, porque tiene que diseñar. Entonces el OCE, pues, no, como está formado por abogados, no sabe pues que todo está diseñado. Debería saber, pero si nadie le dice, nadie le hace ver ese supuesto informe de la entidad que está colgado donde se hace, para el OCE es suficiente. Entonces de ahí viene el error también de todos los postores, de no revisar ese informe y si no es suficiente quejarse, presentar la denuncia, que ese proceso no puede seguir porque no se... esas supuestas necesidades no son ciertas y no se publicitó la pluralidad en el mercado de los profesionales. Por ejemplo, cuando al ingeniero residente le piden maestría en medio ambiente, la entidad simplemente dice, ¿saben qué? Los que dan maestría en medio ambiente son la Universidad de Trujillo, la Universidad Pedro Ruiz Gallo, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad de San Marcos, la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, la Universidad de Piura, la Universidad Católica, la Universidad de Puno. Pero no solamente se trata de la maestría, ¿no? Perfecto, todas estas universidades tienen esa maestría, ¿cierto? Lo mismo ocurre con la maestría en geotecnia, la maestría en recursos hídricos, la maestría en otras especialidades, pero las entidades muchas veces publican simplemente la relación de universidades que dictan esas maestrías o doctorados. Pero eso no es lo que dice el reglamento cuando exige que haya un estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Perfecto, deberían dar nombres de profesionales. ¿Qué profesionales tienen la maestría? Y además esos trabajos similares que estás pidiendo. Entonces ahí quedaría evidenciado que hay solo uno, ¿cierto? El postor que promocionó esas bases. Entonces si nosotros mismos no nos quejamos, pues estamos dando pie a que la impunidad quede. Entonces deberíamos observar eso, ¿cierto? Como solución, saber, observar, denunciar cuando las entidades no están cumpliendo con publicar lo que no se les pidió y en nuestra consulta pues demostrar claramente la desproporcionalidad, la incongruencia de los requisitos. Otra solución también podría ser que, ya que no hay ingenieros en el OCE, ¿cierto? Solamente hay abogados, debería incorporarse en el plantel del OCE ingenieros, ¿cierto? Debería incorporarse en el plantel del OCE ingenieros. No solamente civiles, los ingenieros sanitarios, los ingenieros electromecánicos, los ingenieros geólogos, todo lo que tengan que ver con la ejecución de las obras, los ingenieros agrícolas, ¿cierto? Cada uno con una cierta especialidad. Y que no necesariamente van a estar a tiempo completo en el OCE, sino podría ser como por ejemplo los delegados de las municipalidades, ¿cierto? Esa podría ser también una solución que en todo caso quedaría en manos de nuestro colegio, de nuestros capítulos respectivos, como para que a raíz de esta situación, ¿no?, polémica grave que está ocurriendo, por lo menos pues el OCE tenga una mayor orientación. Bueno, les agradezco su participación. He tomado algunos casos, hay muchos, yo sé que ustedes tienen también más casos que se les ha presentado. Si hubiera alguna consulta adicional, estoy a su disposición, o de repente ustedes contarnos alguna experiencia que también hayan tenido para poder enriquecer pues todo lo que se ha dicho acá. Muy bien, eso sería todo por hoy y ya tendremos una siguiente conferencia. Muchas gracias.